tanto tiempo, he vuelto, no se van a librar de mí tan fácilmente. Bien, ante todo, nobleza obliga, quiero agradecerles muchísimo a los comentarios recibidos por los videos que están subidos a mi canal. Un agradecimiento sentido por esos comentarios tan amorosos, ¿no? Y tan inspiradores. Usted dice que yo los inspiro a ustedes, pero en realidad son ustedes los que me inspiran a mí a seguir haciendo esto que me encanta, ¿no? Bueno, este encuentro que se hace después de mucho tiempo va a tener como contenido dos aclaraciones que han surgido de sus consultas. Y tengo dos que me los anoté. No es la dinámica de los videos contestar consultas, pero en este caso, como se desprenden de videos que ya hemos hecho, que se desprenden de Piaget y se desprenden del psicoanálisis, digamos, me ocupé de contestarles. Uno es de Manuel, que me hace una consulta sobre, ya enseguida les digo, y después otro que es mucho más antiguo, que de Paloma, que me pregunta sobre Lacan. Bien, vamos a contestarle ante todo quiero agradecer esto. Más allá de que les mando un abrazo virtual y el agradecimiento, quiero nombrar a los que me dicen de dónde son, que son de Colombia, de México y de Chile. Y cuando escriban, pónganme de dónde son, así yo les mando saludos. Bien, desde ya, gracias. Bueno, ahora comenzamos. Le voy a contestar a Emanuel, que él me pregunta sobre el concepto que significa la homogeneidad funcional y la heterogeneidad estructural, si tiene que ver con conceptos de asimilación y acomodación. Bien, Emanuel, claro que tiene que ver, obviamente que sí. ¿Por qué? ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros tenemos como esquemas que son como unidades básicas de la vida intelectual, del intelecto, ¿no es cierto? En un esquema hay una funcionalidad y una homogeneidad funcional. ¿Qué significa esto, Fernández? Que se espera que un niño que pertenece a un estadio correspondiente tenga ciertas características o pueda realizar esas cosas, ¿no? Si vamos a la etapa del niño recién nacido, lo biológico innato es la succión. Después él diferenciará succión por alimento, succión por placer. Después incorporará ese esquema, objetos para manipular y para llevárselo a la boca. Todas esas actividades que realiza conforman un esquema, ¿no? Conforman un esquema con esas características. Hay una funcionalidad homogénea. ¿Me explico? Eso es asimilar. ¿Qué significa esta instancia que habla Piaget de la asimilación? Bueno, cuando un objeto se adapta a mi esquema previo cuando se adapta a ese esquema. ¿Me explico? Y todo, no solo ese objeto, todos los objetos que se incorporen a ese esquema mental, cuando son similares, obviamente, ¿no? Se adaptan y no hay ningún desequilibrio. Pero aquí, que cuando hay un objeto que se incorpora, y no puede adaptarse, digamos, no puede asimilarse porque el esquema previo no lo permite, ahí aparece un desequilibrio, ¿no? Ahí aparece un desequilibrio. Ahí hay una nueva organización cognitiva, ¿no? Para que ese objeto se pueda acomodar, ¿no? ¿Me explico? ¿Por qué habla de heterogeneidad estructural? Porque cada estadio forma una estructura. Cada estadio tiene su estructura. Y dentro de cada estadio hay una homogeneidad funcional. Por eso es lo que usted me pregunta. Pero sí, esos conceptos que usted establece, esos conceptos tienen que ver, ¿no? La acomodación, ¿qué sería? La acomodación, bueno, evidentemente, cuando vuelvo a insistir, cuando hay un objeto que se quiere incorporar a ese esquema y ese esquema no lo permite porque no estoy desarrollado, no he organizado una nueva funcionalidad, entonces ahí aparece un desequilibrio y hasta que se organice, después viene la acomodación, ¿no? Es decir, tengo tantas estructuras como estadios del desarrollo que me dice Piaget. Bien, ahí le estoy contestando a Emanuel. Bien, vamos a la contestación de Paloma. Paloma GB sale en el YouTube, que no sé qué significa. Y ella, pasamos ya al psicoanálisis, me dice qué piensa profesora Fernández con respecto
a la frase célebre, ¿no?, de este psicoanalista que dice el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Bien, bastante complicado. Generalmente no es un tema que le doy a mis estudiantes de secundario, escuela media, porque es un poquito más complicado. Digamos que Lacan se separa un poco de lo freudiano, ¿no? Si bien Freud incorpora la palabra, ¿no?, a la terapia, pero la vía que busca, ¿no?, para la cura es a través, ¿no?, de los sueños, de las fantasías, de los actos fallidos, ¿no? Y tiene esta característica que lo inconsciente es aquello, digamos, fantasmal, misterioso, ¿no?, que lo puedo tratar a través de, ¿no?, los sueños y esta cuestión. Bueno, Lacan utiliza la palabra, es decir, es un psicoanalista que se nutre de la teoría lingüística de Saussure para explicar esta cuestión del lenguaje, ¿no? Porque él en realidad habla de que la estructura del inconsciente se estructura como si fuera un lenguaje, ¿no? ¿Qué piensa él? En el seminario, que no me acuerdo en este momento qué número de seminario era, creo que era en el 64, en 1964, él habla de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y dice, antes de cada experiencia, de cada interacción, digamos, del sujeto, ¿no?, del recién nacido, antes de toda experiencia hay algo que ordena y hay algo que organiza, ¿no? Como en realidad ese algo que ordena y eso algo que organiza tiene que ver como si fuera una estructura del lenguaje que después va a venir el sujeto a inscribir su propia historia, ¿no? Entonces, ¿por qué se basa y por qué dice que es un lenguaje? Porque en realidad el inconsciente de cada sujeto se va estructurando como un lenguaje. Un lenguaje que para Lacan le toma de Saussure el tema del significante, ¿no? Entonces, ¿qué es el significante en la teoría de Lacan? El significante es el gran otro. Ese gran otro, ¿no?, que se va estructurando simbólicamente en la conformación de mi propio inconsciente. Ese gran otro es la cultura, ese gran otro es la madre, ese gran otro es el padre, ¿no? Pero que en un recién nacido, que no tiene un lenguaje, no tiene un sentido, no tiene un significado, la madre es un significante. La madre es un significante, que adquirirá significado en la cadena de significantes y que adquirirán significado en la medida que en su propia terapia y cuando posteriormente pueda poner en palabras para darle sentido a esa cadena de significantes, será el analista, con la calidad que lo caracteriza por su terapia, tratar de dilucidar, ¿no?, el significado en esa cadena de significantes. ¿Qué me dice Fernández de esto? Para aclarármelo más, porque no es fácil. Bueno, para el niño, ese gran otro significante es su madre. No sabe que es su madre, no significa que es ser madre, tiene un significante. Que podrá unirlo a otro significante que será amor, que será abandono, que será fuego, que será árbol. No tiene significado. Él iniciará una cadena de significantes que simbólicamente se irán construyendo en su inconsciente y que posteriormente, cuando pueda con su lenguaje descubrir el significado de esa cadena, podrá encontrarle sentido y podrá descubrir cuál es el lenguaje de su propio inconsciente. Cada inconsciente tiene su propio lenguaje y se asienta sobre una estructura del lenguaje, ¿no?, como si fuera un idioma nuevo, ¿no? Bien, ¿qué piensa de esto Fernández? Interesantísimo. Interesantísimo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la palabra cura, la palabra sana. Yo siempre digo, lo que no se dice enferma. Usted siempre lo habrá escuchado esto. Lo que no se pone en palabras daña a la psiquis, daña al cuerpo. Y la imagen que me viene acá es que aquello que está escondido, sin poder conocer, sin poder abordarlo, es como un enemigo oculto. Entonces, el lema de todo psicoanálisis es traer del inconsciente a lo consciente, para que usted pueda abordarlo, para que usted pueda tratarlo. Es decir, si usted al dolor no le pone nombre, no lo conoce, no lo puede atacar. Entonces siéntese a tomar un café con el dolor y hablen juntos y digamos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pero antes es como si yo tuviera, como digo, un enemigo oculto.
Cuando usted le pone nombre, le da entidad, no le da importancia, le da entidad, o sea, le da existencia más que entidad, le da existencia y lo puedo abordar. Y en las terapias, en realidad, en las terapias, lo que más en estas terapias psicoanalísticas, la palabra, ¿no? La palabra, el decir, ¿no? Va desentrañando, ¿no? Esa cadena de significantes en el paciente, ¿no? Hay un caso de un autor que dice, cuando el paciente va y le dice al psicoanalista, soy virgen. Evidentemente la primera interpretación del analista no significa que el paciente quiere que esa virginidad termine, no, sino que tendrá que indagar a través de, a lo mejor, la asociación libre, que es un método freudiano, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué representa eso? ¿Con qué significante lo va a relacionar? No sé si me explico. Bien, dicho esto, este es muy cortito, era para saludarlos, abrazarlos, decirles que he vuelto, decirles que voy a seguir con videos de la currícula, ¿no? De ciclos de la vida, vamos a hablar un poco también de saberes docentes, vamos a hablar un poco de neurociencia y neuropedagogía, decirles que estoy bien y ojalá que ustedes estén bien y que este bicho maldito no los haya atacado, y que también contarles esto, que el año que viene a lo mejor voy a lanzar con el tema de coach ontológico, porque ya me he recibido de eso en esta pandemia, así que bueno, no en esta pandemia, ya hace como 2 años, así que bueno, les voy a ofrecer mi servicio, en ese caso ya no van a ser gratuitos como estos videos. Pero bueno, les mando un beso grande, que estén bien, ojalá que me vean, que me escuchen, que se suscriban más y más todavía y que me manden comentarios. Chau, chau, les mando un beso enorme. Chau, chau.